¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Granada TV, después de una semana tan llena de rocío como tuvimos la semana pasada y con el pregón del casetero también en el día de ayer. En este miércoles regresa Granada TV aquí con todos ustedes para hablar de tantas y tantas cosas que tenemos siempre en este espacio un poquito más desenfadado de PTV Granada. Hoy vamos a hablar de teatro, de música, vamos a irnos también hasta el recinto ferial del Almanjayar para conocer un poquito cómo están todos esos preparativos de cara al Corpus que arranca el próximo sábado. Ya ayer vivimos en directo aquí en PTV ese pregón del casetero que mucha gente se toma como el arranque del Corpus. El arranque oficial es el próximo sábado con el pregón, con el alumbrado en ese recinto ferial y bueno, pues con todo lo que va a suceder durante esa semana de feria aquí en la ciudad de Granada, esa semana que para muchos es la favorita del año en este 2025, entre el sábado 14 y el sábado 21. Vamos a estar también allí, como digo, en esa segunda parte del programa. En la tercera vamos a tener música porque nos visita un cantautor como es Quiquito Bueno, un cantautor que viene a hablarnos de su proyecto, de sus dos proyectos, mejor dicho, porque tiene su proyecto independiente con su música, también tiene su proyecto de versiones, un poquito de todo, en esa tercera parte del programa para cerrar, pero antes, en el arranque, ya hablamos de teatro, porque recordarán que hace pues unas semanas estaba con nosotros María del Mar Enríquez, que es profesora de teatro en el Instituto Severo Ochoa y también actriz de la compañía Fantabulosa. Hablamos un poquito de La vida resuelta, que es la obra de teatro que están desarrollando ya desde hace varios años y quedó pendiente. Nos citamos para regresar aquí y hablar más largo y tendido de esa obra de teatro y es lo que vamos a hacer en este momento. Hablamos de La vida resuelta y también de ese pase solidario que tienen este próximo fin de semana, este sábado, precisamente el día que arranca el Corpus, también en La Chana, en el Teatro José Tamayo, se lleva a cabo una representación de La vida resuelta, que además tiene, como digo, un trasfondo solidario. Tenemos protagonistas ya aquí en el plató, así que vamos a hablar con ellos. Arranco por la directora de La vida resuelta, Camino Martín. ¿Qué tal? Muy buenas. Directora y actriz de la compañía Fantabulosa y de la obra La vida resuelta. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. Un auténtico placer que nos acompañes y nos acompaña también uno de tus compañeros, Germán Campaña, actor de La vida resuelta. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un auténtico placer también que puedas estar con nosotros. Contadme un poco, ¿no? Porque lo que decimos este fin de semana, sábado, si no me equivoco, 8 de la tarde, en el Teatro José Tamayo de La Chana, una nueva representación de una obra que lleva ya pues años, ¿no?, recorriendo la provincia de Granada con muchísimo éxito. Sí, recorriendo la provincia y también parte de Andalucía. Llevamos 2 años de gira con La vida resuelta y la verdad que muy bien, cosechando mucho éxito. En principio pensábamos que iba a tener un recorrido más cortito, no sabíamos que iba a tener tanta aceptación por parte del público, pero sí cerramos con esta representación de este sábado la segunda temporada. 2 temporadas completas y, como digo, muchas veces con llenos en teatros tan importantes de la capital como incluso el Isabel la Católica, ¿no? Ahí en el centro, en Puerta Real. ¿Qué significa para vosotros? Ahora hablamos un poquito de la obra, de lo que representa, del argumento, etcétera, para que aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de verla la conozcan un poquito mejor, incluso se animen al sábado. ¿Qué significa para vosotros ver que, a pesar de que, oye, son 2 años representando la obra de teatro, seguís llenando y la gente sigue yendo, y que muchos de ellos, yo entiendo, mucha gente habrá incluso repetido, claro? Mucha gente ha repetido y no solo una vez, ¿no? Hay gente que ha venido a vernos 3, 4, 5 veces. Para nosotros representa una sensación de satisfacción grande, la verdad, de decir, jolín, pues algo estaremos haciendo bien, ¿no? Porque la verdad que es muy, muy satisfactorio, ¿no?, cuando ves el teatro lleno. Hemos llenado en todas las representaciones que hemos hecho, muchas de ellas ya en Granada, capital, que dices, pues no va a haber más público que venga, pero volvemos a llenar y ahora estamos otra vez muy cerquita de llenar el José Tamayo este sábado. Entonces, pues nos sentimos orgullosos, pletóricos y aún así, cada representación volvemos desde el escenario en esos 5 minutos previos a salir a escena
a darnos un poco la enhorabuena y a decir, de verdad, otra vez está el teatro lleno, es maravilloso, la verdad. ¿Cuánto dura más o menos la representación? Dura 1 hora 35, así. 1 hora 35, empieza a las 8, a las 10 menos 25 estamos fuera y da tiempo a llegar al alumbrado del Corpus este próximo sábado, o sea que no hay incompatibilidad en los planes. No. Germán, cuéntanos, también desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo vivís ese lleno tras lleno con la vida resuelta? Pues como dice Camino, es un sueño que nos cuesta todavía, ¿no? Nos cuesta despertar porque, es una obra que llevamos haciendo, como dice, 2 años y pico, que cada vez que la hacemos pues le encontramos un sentido, le encontramos otro punto de vista, le vamos añadiendo contenido. Y entonces pues como que se va un poco pues enriqueciendo, ¿no? Y eso a nosotros pues nos da una satisfacción, como dice ella, muy grande, ¿no? Y bueno, y estamos súper contentos con el éxito y con la aceptación del público. Hablando un poquito del argumento, porque ya hablamos brevemente cuando hace un par de semanas nos acompañaba vuestra compañera María del Mar, a grandes rasgos va sobre la crisis de los 40, pero un poquito más adentrándonos en el argumento, en la sinopsis de la obra, ¿qué me podéis contar? Pues mira, te podría decir que en esas 2 horas menos cuarto que dura se resumen un montón de temas que están de actualidad, que tocan esa crisis de los 40, ¿no? La obra va sobre relaciones de pareja, 5 personajes se encuentran en la sala de espera de una guardería para conseguir la única plaza que hay disponible, ¿no? Y a partir de ahí pues surgen un montón de historias entre ellos. Y entonces hablan del amor, del desamor, de esos sueños que tuvieron de pequeño y que no se han realizado, la sensación de frustración o de vida vacía, o de no ser lo que habríamos soñado y esperábamos ser, ¿no? Habla también sobre el propósito laboral, sobre la búsqueda de sueños, habla un poco de toda esa crisis en la que el espectador se siente identificado. En alguna parte u otra de la obra se siente conectado y creo que ese es el éxito. Eso iba a decir, es importante también, ¿no? Igual que un monologuista en las cosas que cuenta para hacer reír a la gente tiene que conectar con ellos en alguna parte, que ellos se sientan identificados. Una obra de teatro no es un monólogo en este caso, un monólogo de comedia, pero en muchas partes también tiene que conectar, ¿no? con la persona que está sentada en ese patio de butacas disfrutando de la obra. ¿Hay más comedia, hay más emoción, más drama, hay todo partes iguales? Contadme un poco, Germán, por ejemplo. Bueno, pues sí, hay un poco de todo, ¿no? Está claro que el hilo conductor de la comedia es el papel más importante que se desgrana, pero sí es cierto que tocamos temas bastante importantes, ¿no? Como por ejemplo puede ser la crianza de los hijos, ¿no? La educación, somos todos docentes, entonces también estamos un poco implicados en este tema. Y bueno, y el éxito que nos hemos propuesto desde pequeños, que al final pues igual pues no ha salido todo como esperábamos, y esa frustración que nos genera, ¿no? a los adultos, ¿no? de esta franja de edad de 30 40 años. Está todo pues, contado con un humor mordaz, un humor ácido, muy fresco, muy actual, para nada hiriente, no llegamos a ese punto, pero sí es cierto que toca mucho aspectos pues, de este tipo de esta generación, ¿no? de los 40, en los que bueno, pues, nos hemos enfrentado a situaciones bastante cotidianas, pero a la vez también pues, duras, ¿no? en algún momento. Para ti como directora, Camino, ¿cómo, no sé, te lo digo desde el desconocimiento, cómo os llega el guión, o es un guión escrito por vosotros? ¿Cómo comenzáis un poco la andadura hace ya 2 años, ¿no? Lo que me contabas, entiendo que hace más, hace 2 lleváis representándola, pero sí, entiendo que esto no es de un día para otro, se necesitan ensayos, puesta a punto de la obra. ¿Cómo fue un poco el proceso de todo? Pues el proceso fue a mí me gusta mucho recordarlo, porque mira, yo esa obra la vi en Murcia hace unos 10 años y ya me cautivó como espectadora, me gustó muchísimo y pensé, y me quedó en la memoria, ¿no? Yo veo mucho teatro y muchas pues te gustan, pero luego se te olvidan, tienen un recorrido corto, pero esta se me mantuvo mucho tiempo en la memoria y pensé, si alguna vez hay oportunidad, me gustaría dirigirla. Y bueno, yo antes vivía allí en Murcia, me vine aquí a Granada hace 3 años, y fue cuando dije, pues pasa el momento. Coincidí además con María del Mar Enríquez, la que estuvo aquí, que trabajamos juntas en el mismo instituto. Ella lleva las artes escénicas, yo las artes plásticas.
el mundo del arte nos unía y a partir de ahí también con pues, mi cuñado, que también hace teatro y tenía muchas ganas de que yo me viniera para poder hacer algo, dijimos, vamos, contacté con los guionistas a través de Instagram. Los guionistas, tengo que decir que son David Sánchez Oliva y Marta Sánchez, que son los guionistas de Aída y Siete Vidas. O sea, no esperaba ni siquiera una respuesta, pensaba, a ver cómo consigo yo el guión, ¿no? Y me contestó enseguida, me contestó y me dijo que qué maravilla, ¿no?, que 10 años después recordara la obra y que qué maravilla que quisiera ponerla en marcha. Entonces fue súper generoso, me pasó el guión al día siguiente, yo hice una lectura, la lectura me trajo otra vez todos los recuerdos que yo tenía de ese momento y ya pues contactamos con Germán, luego llegó Isa, hicimos ese grupo de 5 personas que somos y a partir de ahí pues mucho trabajo en equipo. Mucho equipo. Me hablas de una obra de hace 10 años, pero también de temas actuales. ¿La obra está tal cual se concibió hace 10 años? ¿Ha habido cambios en el guión para adaptarla un poco a 2025? Sí. Ha habido cambios, hemos hecho una adaptación porque la comedia siempre tiene que estar actualizada para que conecte, ¿no? La obra, que antes preguntaba, ¿tiene más humor, tiene más emoción? La obra tiene muchísimo humor, pero dice verdades como puños, ¿no? Entonces siempre esa comedia, pero que tiene un trasfondo que te hace reflexionar. Entonces la hemos actualizado, hemos cambiado cosas y en cada función va evolucionando también. No solamente se hizo un cambio al principio, sino que el recorrido de estos 2 años, quien la viera en el estreno no ve la misma obra ahora, ¿no? Porque también vamos ganándole terreno a la obra, enriqueciéndola con muchas cosas, adornándola. Me hablaba María del Mar el día que nos visitaba, le preguntaba yo, digo, ¿la obra está tal cual el día 1 que le hicisteis como ahora? Y ella me contaba que incluso a lo mejor en algún ensayo, un error vuestro, sí, una cosa, da lugar a, oye, pues esto se puede quedar porque queda gracioso. Contadme alguna anécdota en este sentido. ¿Hay alguna cosita graciosa que pasara en algún ensayo que luego se haya quedado? ¿Algo que pueda llamar la atención? Pues a ver, no sé, hay una escena, por ejemplo, en la que aparecen ciertos refranes, ¿no?, muy actualizados, en los que, bueno, pues de alguna forma pues, encajan perfectamente con el guión y con el momento en concreto, ¿no?, que estamos diciendo. Son anécdotas, básicamente son anécdotas que van surgiendo en los ensayos. Estamos más relajados, estamos más tal, y ahí es donde surgen pues, un poco también nuestra propia personalidad, ¿no? Y todos un poco pues, enriquecen la obra con toque, con un punto de vista personal, y entonces eso se va agrandando, y como somos 5 personas que la estamos ahí pues, constantemente observando y trabajando, surgen constantemente. Somos amigos ya, entonces te permite jugar y hacer tonterías. Y a veces pues haces una tontería de broma por distraer un poco el ensayo, pero ves la risa de ellos, ¿no? La sorpresa de decir, ¿qué acabas de decir? Entonces decimos, lo metemos, porque va a funcionar. Si nos reímos nosotros mismos, que ya conocemos la obra y ya sabemos dónde están los puntos esos claves de humor, y somos capaces de otra vez sacarnos la risa, pues sabemos que va a funcionar con el público. De hecho, perdona, cuando has dicho antes lo de ha habido gente que ha habido 5 veces que ha venido a verla, ¿no?, o 4 veces. Sí. Esas personas son las que nos dicen, oye, esto lo habéis cambiado, esto lo habéis hecho de otra forma, aquí habéis introducido algo que no estaba antes, y eso nos gusta porque significa que está viva, ¿no?, la obra. Esa palabra iba a utilizar yo ahora mismo, es importante, ¿no?, que la obra esté viva, ya no solo para esas personas que repiten, también para vosotros, ¿no?, a la hora de, no sé, si yo aquí viniera y hiciera el mismo programa todos los días, haciéndole las mismas preguntas a cada persona que viene, a los 2 meses estaría harto de hacer Granada TV. Evidentemente, en la novedad y en el cada día descubrir algo nuevo está también un poco la gracia, ¿no? También el público hace que cada obra sea diferente. Aunque nosotros nos ciñéramos muchísimo. Te iba a preguntar por eso, por la conexión con el público. ¿Cómo es esa conexión con el público cuando haces comedia? Yo entiendo cuando haces... y esto lo digo desde el total desconocimiento porque nunca he hecho teatro yo, ¿no? Pero entiendo cuando haces un drama o algo así, la gente siempre va a estar más callada, más en silencio, más recogida, pero cuando haces comedia, la conexión con el público entiendo que es importantísima. Quiero que me contéis cómo lo veis. Es maravilloso, esa sensación además no se acaba nunca, porque cada representación te permite descubrir cosas distintas. La obra es comedia, pero tiene sus momentos dramáticos donde pasa eso que tú dices, ¿no?, donde se percibe ese silencio que dices, Dios, aquí no respira ni la gente. Y luego tiene esos momentos de carcajada, donde a veces la carcajada
hay gente que se ríe tanto que necesita aplaudir y entonces se contagia el aplauso. La conexión la ves desde el principio. Sabes cuándo ya el público está entrando en la obra y cuándo ya está totalmente dentro. Y cuando está totalmente dentro ya te puedes permitir, como dice Germán, la palabra surfear, surfear mucho porque ya los vas guiando. Los vas guiando y dices, ah, sí, estáis ahora mismo en este, pues esperaros 5 segundos, que verás la carcajada como rompe, ¿no? Y entonces es muy chulo porque sientes que tienes al público en tu mano. Y en tu mano para poder guiarlo en esas emociones, en esa montaña rusa, ¿no? que tiene la obra. Y eso es muy chulo. Germán, ¿cómo es eso de surfear? Nada, una tabla, un poco... No. Pues eso, ¿no? Tú empiezas la obra y no sabes cómo va a acabar. Vas viendo pues, en el público la reacción que va viendo y la conexión con el público, ¿no? Entonces cuando surgen los gags, ¿no? Surgen momentos cómicos y la gente se entrega, incluso comentan la jugada, ¿no? Hay gente en el público que comenta, ah, mira lo que has dicho, ah, mira esto no sé cuánto. Entonces es como que ya sabes que ya están, como dice ella, dentro de la obra, ¿no? En ese momento es cuando te permite surfear, porque tú también te relajas, respiras, ese nervio que tienes al principio pues va desapareciendo un poco a poco y vas entrando más en lo que es la obra en sí, ¿no? Y entonces como que te permite ciertos lujos de, bueno, las pausas, recrearte un poco en los gags más cómicos. Bueno, es un poco un juego, ¿no? Un juego con el público y lo vas viendo sobre la marcha. Y bueno, es súper apasionante y es súper, bueno, la carne de gallina, ¿no? Es increíble. Antes de hablar de este cierre de temporada que se produce el sábado y de su trasfondo solidario, preguntaros un poco por el futuro, ¿no? De la compañía Fantabulosa, que es como se llama la compañía vuestra. Cerráis segunda temporada, me lo acabas de decir, este próximo sábado. Yo no sé si de cara a la siguiente os planteéis una obra nueva, continuar con La vida resuelta porque sigue teniendo éxito, a lo mejor empezar a compatibilizar, no lo sé. Pues mira, te cuento, llevamos 9 meses, 10 meses con la obra nueva, con la siguiente, ya preparándola, compaginando, intentando compaginar las dos cosas. En un momento pensábamos que íbamos a cerrar temporada, íbamos a acabar aquí con La vida resuelta y ya ponernos directamente con la nueva, pero no va a poder ser porque ya tenemos cerradas actuaciones hasta enero de 2026. Entonces, seguramente La vida resuelta, pues seguiremos moviéndola por certámenes, que también es un tema que nos gusta mucho, ¿no? La idea de concursar, de conocer a otras compañías, de vivir esa experiencia. Pero vamos a ver si podemos estrenar en torno a noviembre ya aquí la siguiente obra. Pues ahí trabajando poco a poco y hablando de compatibilizar, y me hablabas también de vuestra faceta docente, ¿cómo es compatibilizar las dos partes, las de actores y actrices y la de profes? Pues es difícil, es bastante difícil porque nosotros no sabíamos la dimensión que iba a coger el proyecto. Entonces pensábamos que iba a ser, pues bueno, pues como quien tiene un hobby y una tarde lo dedica a ese hobby, pero se ha convertido en un trabajo con mucha dedicación de tiempo, con mucha dedicación de espacio mental. Entonces no es fácil, pero nos apasiona tanto que intentamos sobrellevarlo como podemos. Bueno, pues eso, al final yo entiendo que tiene que ser exigente, ¿no? Entre semana, todos los días en el instituto y luego por los fines, pues girando con la obra es mucho trabajo, pero también al ser diferente, ¿no? Quizá como que te permite un poco el escapar. Quiero hablar del sábado. La obra ya la hemos tratado, pero quiero hablar de ese trasfondo solidario porque me parece importante. Yo tengo la fortuna de conocer a parte de la familia que lleva, ¿no? Y que comanda esa asociación dentro de mí, y que me habléis un poquito de cómo colaboráis con ellos, cómo llega dentro de mí a vosotros y cómo decidís apostar también por ellos y cómo... O sea, ¿en qué consiste la colaboración del sábado, que no es la primera que hacéis con ellos? Bueno, dentro de mí ya conocíamos la asociación a través de otra asociación de Granada, que bueno, pues hicimos con ellos una pequeña aportación en el Palacio del Conde de Gavia, una primera toma de contacto con ellos. Lo que pasa es que ese espacio es muy reducido y entonces pues la colaboración no fue con esa inmensidad que nosotros pensábamos. Entonces se nos quedó ahí un poco ese gusanillo, ¿no? De poder hacer algo más grande, algo más importante, ¿no? Con el tiempo pues hemos estado siempre en contacto con Patricia, con su asociación.
hasta que llegamos a un acuerdo de poder hacer el próximo día 14. Es una asociación que, como sabéis, ya bueno, pues colabora con otras asociaciones, están relacionadas con el tema de la prevención, de la ayuda con el cáncer y las familias, ¿no? Sobre todo las familias que están luchando con esta enfermedad. Y entonces pues nos pareció un proyecto bastante importante y bonito, ¿no? Y bueno, colaborar con ella es para nosotros una satisfacción enorme. Todo surge en homenaje a su hija Patricia, tristemente fallecida precisamente por un cáncer. Y era una chica que estudiaba diseño de moda, ¿no? Y con esos diseños rescatados por parte de su madre, pues los han llevado a la realidad, ¿no? Han confeccionado prendas de ropa con esos diseños que Patri tenía en sus dibujos, en sus diseños, valga la redundancia, y eso llevado a la realidad, ahora lo venden y con eso también financian investigación, ¿no? contra el cáncer infantil. La verdad que es un trabajo que... chapó, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer a la hermana de Patri, a la hija de la fundadora de Dentro de Mí, y al primo también de ellas, de Patricia y de Alba. Y bueno, pues, lo conozco desde hace tiempo esa asociación, y cuando vi que colaborabais con ellos, digo, mira qué curioso, qué bien, ¿no? Porque hemos colaborado con muchas asociaciones a lo largo de este tiempo, ¿no? Nos parece que esa labor también que hacemos ahí también nos enriquece mucho. Pero es verdad que cuando conocimos a Patricia hubo como una conexión, ¿no? Cuando nos contó pues su causa, de dónde venía y todo lo que estaba haciendo, nos cautivó mucho la historia. Y hicimos, pues como te ha dicho Germán, aquella colaboración, nos quedamos con ganas de hacer algo más, y ella nos buscó y no dudamos. Nosotros creíamos que íbamos a cerrar en la Católica, pero surgió esto y dijimos, claro que sí. Claro que sí, pero nos parecía pues, también muy bonito lo que hace ella con la propia creatividad de su hija, con sus diseños, con su... no sé, nos parece muy... Es que al final es emocionante, es bonito, ¿no? El ver cómo tristemente tu hija ya no está, pero está al final, porque la forma que tienes de financiar la asociación y la investigación es con lo que ella hacía. Yo la verdad que le encuentro un romanticismo a la historia mucho más allá de conseguir fondos para un fin, que es precioso el fin, y la forma siempre va a ser bonita, pero esta es todavía más, ¿no? Al final es un poco el nombre de la asociación, lo dices, Dentro de Mí, al final sigue estando Patri en todo lo que después ha conseguido. La verdad que es bonito y es emocionante, ¿no? Es muy emocionante, como dices, ¿no? Y bueno, y esta actuación con ella, pues claro, también quiere un poco despertar, ¿no? Esa parte más, bueno, más alegre, ¿no? de la vida. Y qué menos que, bueno, pues haciendo un pequeño homenaje, ¿no? a esta causa, que creo que es bastante importante, con el recuerdo de Patri, con el recuerdo de la familia y con todas las familias que han sufrido un poco pues la sombra del cáncer y Fíjate que la actuación coincide con... Ella quería hacer algo, ella dice que siempre esa fecha le gusta hacer alguna actividad para recordar también a Patri, porque hace justo seis años que falleció, y entonces coincide con la fecha de la actuación. Y a mí también me parece eso muy... Ella tiene una fortaleza que a mí me parece admirable. Y el que sea capaz de compaginar ese recuerdo con una actividad como esta, en clave de humor, ¿sabes? Y sacar la risa de donde se me pone... Desde luego que sí, que hay que tener mucho valor, ¿eh? para reaccionar así. Sí. Nada que reprochar a la gente que reacciona de forma contraria, porque es un palo terrible perder un hijo, pero el tener el coraje de convertir esa desgracia, ¿no? en algo tan bonito como lo que ella ha hecho y sigue haciendo, es desde luego algo precioso. Invitemos a la gente que todavía está a tiempo de animarse al sábado. Con esto terminamos. Pues que hay que venir a verla por una doble causa, ¿no? Colaboramos y además pasamos un rato súper divertido, esas casi 2 horas que se pasan volando. Que luego hay tiempo de tomarse una cerveza y comentar todo lo que ha pasado en la obra, que la gente que viene no se arrepiente. Por eso, si alguien está dudoso, que se anime, que saque la entrada, que están a la venta en Giglón, también en Red Entradas, también en la taquilla el mismo día de la función.
Pero eso no garantizamos que queden, como sigamos así, lo mismo no llegamos ya sin entradas a la taquilla. Que si quieren más información sobre la obra, sobre la compañía, que nos sigan en Instagram, en cia_fantabulosa, y que es una manera, un planazo de sábado. Claro que sí, por lo que he dicho antes, ¿no? Antes de ir al ferial un rato, pues al teatro. Pues perfecto, una hora perfecta, como dice ella, salir y a la feria o al bar o a lo que haga falta, pero con ese buen rollo y esa energía positiva. Claro que sí. Pues Camino, Germán, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Ha sido un auténtico placer y que salga genial ese cierre de segunda temporada. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Pues vamos a hacer una pausita aquí en Granada TV y enseguida, acabamos de hablar del ferial, nos vamos a ir hasta allí, porque tenemos ya por allí a la compañera Laura Nieto, que nos va a traer un poco todos esos preparativos de cara al alumbrado del sábado, con toda la preparación de las casetas, de las calles, de los columpios, absolutamente todo en un ratito aquí en Granada TV. No se vayan.